Bueno, hola, hola y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Contracultura, un programa que quería hacer hace mucho, mucho tiempo. Y muchos de ustedes que siguen el canal, estoy seguro que van a recibir al invitado que tengo el día de hoy con mucho cariño, ¿no? Es una persona que tiene además mucho respeto, es muy respetado, me refiero, tiene una trayectoria larga ya aquí en el canal. Es abogado también, entre otras cosas, pero eso no es lo más relevante, sino la capacidad de análisis que tiene y cómo cada vez que ha venido al canal ha sido un tremendo aporte para poder ayudarnos a entender lo que está viviendo nuestra sociedad occidental. Y es justamente ese el macroanálisis que vamos a hacer hoy día, esta visión de 35.000 pies, si se quiere, y si Dios nos lo permite, para poder tratar de entender los últimos fenómenos, pero no solamente eso, tratar de salir de el mundo de las confusiones, tratar de alejarnos un poco de cosas que pueden ser falsas, de cosas que pueden estar nublando y afectando la dirección en la que vamos. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de todos los cambios que está viviendo el mundo, yo siempre he sido optimista, ¿no? Siempre he sido optimista y siempre he tenido fe y encuentro que lo que está pasando en la humanidad ahora, toda esta crisis que ustedes ven alrededor, toda esta explosión además del mal, todo este desarrollo gigantesco de la tecnología, que en este momento muchos están utilizando de manera negativa para poder controlar al hombre y no para utilizarla como una herramienta, ¿cierto? Que nos permita llegar a otro estadio evolutivo y hacer nuestras tareas cotidianas a lo mejor más fáciles, pero no, la están utilizando para el mal. Entonces yo creo que este momento que estamos viviendo es algo que tenía que pasar en la humanidad y por eso no hay que tener miedo, sino que hay que enfrentar esto con coraje, con determinación y tener fe en que vamos a ganar y a triunfar. Y de eso queremos hablar hoy día. Por eso tenía tantas ganas de hacer este programa, porque yo veo mucha confusión y vamos a tratar de separar el humo de los espejos. Vamos, así que quédate conectado hasta el final de este programa porque no te lo vas a querer perder. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura con nuestro invitado del día de hoy, que tiene un canal de YouTube además, pero aparece normalmente en otros canales y ha sido panelista durante muchos años aquí. Me refiero a Pablo de Viña Marino Libre. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido hoy día al programa del día de hoy. Qué gusto tenerte aquí, hermano. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes o noches, según cuál sea la hora que nos escuchan. Como siempre, tú recordarás, me dirijo, saludo atentamente a las personas que nos escuchan en las tres Américas, pero en particular me quiero dirigir también porque a mí me consta que es así, Contracultura tiene una gran audiencia en otros continentes, especialmente a los chilenos que están viviendo, especialmente, por ejemplo, en Oceanía, en Australia. Me consta que tenemos mucha sintonía en la comunidad chilena residente. En particular lo hago porque, y justamente es una de las cosas que supongo vamos a tratar más adelante en el programa, efectivamente Chile está
debajo de una suerte de cúpula informativa. Probablemente es uno de los países que tiene, y lo más tremendo de todo, es que no es una censura, sino una autocensura. En este sentido, nosotros como medios estamos cumpliendo un rol bastante importante para despertar a la comunidad, a las personas. Estamos claramente en una situación completamente diferente a la que estábamos en el año 2019-2020, con lo trágico que fue la insurrección del 18 de octubre. Desgraciadamente fue solamente un eslabón de una cadena que es un proceso geopolítico que al parecer le estamos dando la vuelta y bastante espectacularmente. Así que, como siempre, un gusto estar de vuelta. Hace ya bastante tiempo que no grabamos y así que vamos adelante con el análisis, Carlos. Yo creo que hay que partir por una cosa que es básica, ¿no? Separando, como decíamos, vamos a tratar de separar el humo, ¿cierto? Para poder ver lo que es claro, ¿cierto? Y creo que hay una cosa que se le está quitando, porque hay mucha gente que dice, y vamos a continuar con lo que hemos tratado en los últimos programas, que para mí es el tema del momento, ¿no? Alejar toda esta conspiranoia de la cual yo siempre he sido completamente crítico, y por eso me dediqué a hacer este trabajo, porque dije aquí hay cosas serias que tienen que ser tomadas con seriedad y con altura de mira, y mucha gente que se dedica a estos temas conspiranoicos lo único que hace es desvirtuar información que en realidad sí es de valor, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo he mantenido es que más allá del triunfo de Trump y lo que se viene para Estados Unidos con esta gran visión que está teniendo Trump, porque Trump no está solamente volviendo al poder, él quiere consolidar un imperio para hacerle frente al Partido Comunista Chino y a los rusos, y por eso se habla de Groenlandia, está pensando en el Canal de Panamá. Todo eso es parte de una estrategia que tiene que ver con los misiles balísticos intercontinentales, los misiles supersónicos, los hipersónicos, con los submarinos, ¿cierto? Con el poder desplazar una fuerza de tarea de un océano al otro a través del Canal de Panamá, etcétera. Aquí hay muchas cosas, ¿no? Entonces aquí, más allá del triunfo de Donald Trump y lo que significa, yo veo que la gente está despertando, y creo que eso es positivo, y eso es algo que se ha hecho a pulso, que han trabajado los auditores de este programa, que han trabajado las personas dentro de sus familias, de sus casas, y a eso no le podemos quitar mérito. Y creo que hoy día hay muchas voces que están diciendo todo es parte de lo mismo, y están negando esa tremenda chispa que ha despertado dentro de nosotros, que va más allá de la cosa política, ¿no? Porque la gente trata de hacer este reduccionismo. No sé qué opinas tú de eso, que me parece que es el tema para mí más relevante hoy día. Mira, Carlos, a ver, como bien tú dices, en los últimos 10 días, por así decirlo, porque las primeras declaraciones que hizo al respecto el ya electo presidente, para algunos de hecho es ya presidente en ejercicio, porque estamos grabando en el día de la fecha, jueves 9 de enero del 2025. El presidente Trump ya fue certificado hace 3 días atrás por el Congreso Pleno de los Estados Unidos, usando la terminología chilena, una sesión conjunta de las dos cámaras, presidida por la ya prácticamente saliente vicepresidente y presidente ceremonial del Senado, Kamala Harris. De hecho, tú mismo lo comentaste, yo vi la ceremonia en diferido y la cara de Kamala era un poema. Ya era literalmente un poema. También hace poco rato atrás acabo de ver imágenes del funeral nacional del expresidente Carter, y la cara de Kamala nuevamente, que parece que ella fue Biden en ningún momento se vio, al menos lo que yo estaba viendo, la Ujú. cara era impresionante, ¿me entiendes? Como bien tú dices, incluso si supiera que va a salir bien parada a pesar de todo lo que ha hecho, estaría tranquila, pero no era la cara de una persona que vaya a decir me retiro a mi casa o a un nuevo trabajo sin temor a que un día la autoridad me venga a tocar la puerta y a pedirme Exactamente. explicaciones por lo que hice. Pero volviendo al punto de lo que tú dices, se ha prestado para mucho, desde chiste hasta comentarios de comentarios. De hecho, la reacción de la Unión Europea sobre las pretensiones, entre comillas, del presidente Trump en relación a Groenlandia fue literalmente, disculpa lo castizo de la expresión, fue la reacción de una vieja beata, ¿me entiendes? Ujú, Que no ujú. lo van a tolerar, no lo van a permitir. Eh, Desconocen bastante la historia, porque parece que se olvidan que hasta hace poco tiempo atrás, yo diría que parece que hasta principios de los 90, Estados Unidos tuvo presencia militar en Groenlandia, la famosa base de Chul,
Joule, una base que en primer lugar operó bombarderos B-52 y luego fue una base de misiles durante el periodo más álgido de la Guerra Fría. O sea, parece que a la Unión Europea se le olvida de que Estados Unidos hasta hace poco estuvo en Groenlandia. ¿Me entiendes? Lo que habla bastante de un desconocimiento de la Pero historia lógico, reciente. sí. Y Este tema no es desgraciadamente, reciente, además, es de larga data. claro, y desgraciadamente un tema de lógica. Un imperio tiene que ser enfrentado por otro imperio. Ya Trump lo único que hace cuando él llama, entre comillas, a fortalecer, entre comillas, el músculo americano, pero el músculo americano real, ¿me entiendes tú? El del Estados Unidos profundo, simplemente está recordándonos lo que dijo en alguna época Ronald Reagan. Claro, Ronald Reagan, un personaje que en algunos aspectos es cuestionable, tuvo como todo ser humano luces y sombras, pero en general el hombre fue un visionario. Recuérdate tú que él dijo, si cae Estados Unidos, los hombres libres de la tierra no van a tener a dónde ir. ¿Ya? Y él justamente cuando a través de acciones como esta, que claro, le han puesto bastante humo en los pantalones a gente como por ejemplo la élite canadiense, que básicamente son los adláteres del caído ya Justin Trudeau, a Claudia Sheinbaum, que es probablemente el personaje más cuestionable que gobierna en la América hispana después de Nicolás Maduro, a la élite de Bruselas, etcétera. Lo único que está haciendo es recordarnos eso, que desgraciadamente Estados Unidos, y ojo, fue una tarea que ellos mismos se impusieron. Ojo, que todavía hay algunos fanáticos en Estados Unidos que siguen la teoría del destino manifiesto, que es una cuestión casi, por decirlo, casi religiosa, pero en general el norteamericano de a pie lo ve desde un punto de vista más racional, que es la Constitución, ¿me entiendes? Que ellos mismos se impusieron a una tarea, unas ciertas obligaciones, que son la defensa de la vida, la libertad, la propiedad, el objetivo último del hombre, que es la búsqueda de la felicidad, y que en definitiva tienen que implementar medios coherentes para defender esos ideales que, claro, uno pueda, yo tengo tú me conoces, mis coordenadas político-religiosas son un tanto más tradicionalistas, pero en general Ujú. es un cuerpo de ideas con el que estamos todos de acuerdo y en el cual todos podemos vivir más o menos en paz, ¿me entiendes? Y son ideas con las que no coinciden China para Pero nada. lógico. Rusia, que prácticamente, y yo con esto te devuelvo el micrófono, Rusia, el único periodo de democracia, entre comillas, real que conocieron fueron los 10 primeros años de la década del 90 al 99, y básicamente los rusos lo asociaron con anarquía. ¿Me entiendes? Ellos han estado acostumbrados, como dicen algunos historiadores, a vivir bajo el golpe del Nut, ese famoso látigo ruso de la estepa, y algunos otros, y para qué decirte el Medio Oriente, ya prácticamente, y aquí hay que decir las cosas por su nombre, el Islam ya está mostrando su verdadera cara, no es posible hablar de una democracia islámica, por así llamarlo, el credo de Hmm. ellos es conviértete o muere, ¿me Qué entiendes tú? bueno que tocaste ese punto, ¿no? Habían unos videos que se hicieron virales el otro día que a mí me llamaron impresionantemente la atención, que los publicó una amiga que también participa aquí en Contracultura y mostraba a un islamista, ¿no? Que decía, yo quiero practicar el Islam, pero yo no puedo vivir en el Islam, en un país islámico. Yo tengo que vivir bajo el marco de una constitución de un país occidental, porque yo no quiero, en el fondo él estaba hablando de que él quería libertad y no quería la ley charía como la entienden estos grupos, ¿cierto? Que son más, no sé si llamarlos ortodoxos, pero eh, ¿me entiendes hacia dónde voy, no? Entonces, incluso había gente del mismo Islam que quería el refugio dentro de Europa y refugiarse en las constituciones occidentales, ¿no? Y esa, exactamente. o sea, y en el fondo bajo el manto del cristianismo, si para qué estamos con cosas. Eh, Mira, es bien feo lo que te voy a comentar porque era un personaje estéticamente indefendible, Assad, ya que como que especialmente entre la caída de Trudeau, que ojo, a menudo se dice que cuando un gran árbol cae hay que estar lo más lejos posible de él. La caída de Justin Trudeau yo la comparo como cuando cortaban las secoyas en los bosques de la costa oeste de Estados Unidos. Fue todavía se sienten, ¿me entiendes?, las ondas telúricas de la caída del hombre. En primer lugar, estuvo cerca de 15 años, 12, si no me equivoco, en la oficina del primer ministro. Ya prácticamente el hombre, para bien o para mal, en realidad para mal, se transforma en un símbolo y por las cosas que impulsaba. Y por los dichos de Trump con los cuales tú comenzaste este programa, pero como que
está en medio del fárrago el drama sirio, como que la caída de Damasco se produjo justo para el día 8 de diciembre, para la fiesta de la Inmaculada, desgraciadamente. Este personaje que era tan poco estético como era Bashar al-Assad, sin embargo, el hombre trató de darle un carisma secular más laico, por así decirlo, al Islam. Acuérdate que él proviene del mundo del llamado socialismo árabe, del famoso partido Ba'ath, que en cierta medida, si bien es cierto, en una medida toleraba de hecho, muchos de los fundadores del Ba'ath no eran precisamente islamistas, muchos de ellos incluso se dice que pertenecían a logias masónicas, pero eso ya es otro tema. Pero Ujú. en cierta medida creían en la convivencia de un Islam más no relajado, pero sí más tolerante, con las ideas liberales emanadas de la Revolución Francesa, que entre otras cosas, y de la Revolución Inglesa en 1688, donde tú entre los ideales que tiene está la convivencia de todos los cultos en mutuo respeto, ¿me entiendes? Por eso Ujú. Siria era prácticamente el único lugar donde los cristianos, generalmente cristianos orientales, maronitas, ortodoxos, etcétera, podían profesar en paz e incluso ocupaban puestos en las comunidades, puestos públicos. Exacto. Y, y justamente ya aquí nos vamos a tener que meter un poco más en las, como dices tú, Pero en es el claro juego lo que del dices humo. tú, o sea, claro, es claro lo que dices tú. Si aquí todo esto ha sido apoyado, ¿cierto? Por los mismos de siempre que han ido a desestabilizar esto, porque es parte de un juego Exactamente, mucho más grande, ¿no? claro, Y ahora en qué ha exactamente. derivado todo eso, si esto es parecido a lo que pasó en Irak, ¿cierto? Cuando Estados Unidos se metió ahí sin ninguna razón para hacerlo, y el Estado Islámico, que también fue creación, ya eso es vox populis a esta altura. Y recuerdo lo que decía Trump al respecto. Decía, ¿cómo derrotamos a ISIS? Bueno, yo fui al campo, dijo, fui a Irak y le pregunté a los generales que estaban en terreno, porque en Washington me estaban diciendo que esto iba a durar años la guerra. Y le pregunté a un general, ¿cómo lo hacemos aquí? Señor, si nosotros tenemos su autorización para hacer lo que hay que hacer A, B y C, en una semana solucionamos este problema. Hágalo, le dijo Trump. Y se acabó el problema. Exactamente. Y sin ir más lejos, la elección de Afganistán. La elección de Mira, Afganistán, claro. Entonces, acuérdate que es la ahora todo esto ha única. derivado, a eso quería llegar a ese punto, y después, por favor, continúa, pero ha derivado la persecución nuevamente de cristianos. O sea, lo mismo que persigue la agenda occidental, eliminar libertades en el fondo, porque usted podrá no ser Es, cristiano, pero hasta los izquierdistas franceses se están dando cuenta que tienen que vivir bajo el alero y no quieren vivir bajo el alero del Islam, ¿no? Porque sí, eso es lo que han mira, conocido y lo que los protege en el fondo. ir más lejos, Carlos. Estamos hablando de Afganistán. Te voy a hablar sin. Yo tengo edad suficiente para recordar lo que fue la guerra de Afganistán en la década de los 80. En la época cuando estaba, acuérdate que el padre de una connotada primer ministro, claro, con luces y sombras, tenía tendencias, era izquierdista de hecho, pero tenía la cosa bastante clara, Benazir Bhutto, que de hecho, sin ir más lejos, ella fue asesinada por extremistas musulmanes, si no me equivoco, en la década del 2010. Ella fue baleada en un mitin político. El padre de Benazir Bhutto fue justamente derrocado y ejecutado, de hecho, por el hombre que hizo posible la intervención estadounidense y en Afganistán y, en definitiva, crear este monstruo que acabó siendo Al Qaeda, el Sí. general Ziaul Haq. Pero el asunto es que a dónde voy. Ella advirtió en la década de los 80, cuando recién estaba entrando a la política, de que literalmente Estados Unidos y los países occidentales, porque no solamente Estados Unidos, incluso hasta Corea del Sur, recuérdate, tú envió equipo militar a los llamados mujahidines, y ella advirtió que se estaba creando un monstruo, que generalmente la combinación de política y religión no suele ser un cóctel muy, Wow. ¿me entiendes? Es un Claro. cóctel explosivo. Y cuando tú tratas con musulmanes radicalizados como eran los mujahidines de Afganistán, y después les llevaste grupos wahabíes, llevaste a la hermandad musulmana, Osama Bin Laden reclutó su propia gente en el reino wahabita de Arabia Saudita y partieron para allá. Literalmente eso era una fórmula para el desastre que efectivamente se acabó concretando, ¿me entiendes? Tú ahí efectivamente eso
el tema de ISIS, que algunos todavía tratan de decir que no, que nuevamente teoría de la conspiración recurren a esa frase, a esa expresión tan baneada. Eh, lo de ISIS o Daesh, donde incluso se dice que hasta el Estado de Israel tendría un poco las manos metidas en la creación de ese grupito. Esto ya ocurrió por lo menos 2 o 3 veces antes, ¿entiendes tú? Y ocurrió anteriormente, y aquí es donde podemos ir desmontándole también un poco la narrativa a aquellos que dicen que son todos parte de lo mismo. Todavía hay grupos que insisten que el movimiento NS, aquí voy a tener que usar la sigla para no evitar Da lo problemas mismo a esta con... altura, si van a tener Ya, que... Da lo mismo, amigo mío. ya el movimiento nazi era, entre comillas, puro en su origen, pero ya hay bastante. Anthony Sutton, tú dedicaste varios programas a tratar a Anthony Sutton, un Es que es hombre que en clave su... entender a, claro, si uno Y quiere yo, y yo, meterse y en yo la... lo recomiendo, Claro, absolutamente. no Por recuerdo cómo se llamaba ejemplo, ese programa. claro, son 3 libros donde él trató exactamente que van todo lo mismo, cómo los grandes negocios crearon al fascismo italiano, al nazismo alemán y al Exacto. bolchevismo, al comunismo. Libros que yo recomiendo absolutamente para el verano, tienen que leerlos ahora si es posible. Claro, tú te vas dando cuenta quiénes estuvieron detrás de Adolfo, ¿me entiendes tú? No solamente estas sociedades tan maneal, la sociedad de Thule, la agrupación Cónsul, sino que vamos a una cosa más concreta, ¿me entiendes? Tú, el gran capital de la costa este de Estados Unidos de Exacto. aquellos años. La banca JP Morgan, la banca Warburg, El abuelo George la, de Bush, claro. Y tantos otros, exactamente, ¿no? el Ford, ¿me entiendes tú? Pese a que él también denunció en algún minuto ciertas conspiraciones, ciertas asociaciones indebidas entre el poder político y el poder económico, pero a la postre Ford ya en sus años ya de senectud acabó asociado por los mismos. O sea, ¿me entiendes? Esto ha sido una cosa que se ha ido repitiendo una y otra vez, y parece que con cada generación se produce una suerte de lavado de memoria, lavado de cerebro, que hace que nuevamente tengamos que volver a reiniciar, a resetear, ¿me entiendes tú? Pero ahora la generación, no, digo entre comillas porque yo me siento un poco ajeno, yo soy del año 83, ¿me entiendes? Ya soy entre Yo, comillas en muchos del aspectos, 83 eres tú. claro, soy de otra Yo época, soy del pero 78. Mañana estoy de cumpleaños por si acaso. muchas felicidades, Carlitos. Gracias. Como te digo, la gran ayuda que tenemos nosotros en estos minutos es la Internet. ¿Me Mm. entiendes tú? Justamente la Internet que nació, digámoslo, con un objetivo asociado al Estado profundo, ARPANET, el sistema de comunicaciones que iba a ser, entre comillas, como la radio del fin del mundo, por así decirlo. Ya no voy a entrar mucho en esa historia porque ya muchos de ustedes la han de conocer, pero en la práctica la Internet se está transformando en la memoria del mundo, ¿me entiendes tú? El, tú lo comentaste en un programa y lo voy a recordar por qué, yendo ya en lo más profundo, no nos vamos a quedar en el discurso económico, por qué las llamadas democracias del norte de Europa comenzaron a partir de la década del 80 a promover el temita este de la eutanasia. Ahí en la eutanasia tú lo que estás literalmente, si tú lo miras desde una óptica más espiritual, están aniquilando la memoria del mundo, ya porque nos guste o no, incluso en sociedades tan podridas como las occidentales, ni siquiera los adultos mayores, sino que las personas que ya han vivido un poco, ¿me entiendes? Tú, incluso las personas de 40, 50 años, por algo Jung, a muchos se le olvida que el origen de esa expresión, la vida comienza a los 40, tiene un origen bastante profundo. Carl Jung sostenía, el famoso psicoanalista, ustedes lo recordarán, el de los arquetipos, que ha sido revivido incluso Carl Jung por muchos comunicadores alternativos. Él sostenía eso, que la verdadera vida se empezaba a vivir después de los 40, cuando ya el hombre comenzaba un poco a sentar cabeza y a sacar lecciones, especialmente de sus errores más que de sus aciertos. Y justamente estos gobiernos ya prácticamente ya descaradamente controlados por los entre comillas mismos de siempre, comenzaron a promover estos programas fue porque ellos querían desgraciadamente borrar la memoria del mundo. Pero justamente nosotros, y digamos, tenemos que empezar a decir las cosas como son, nosotros a través de estos programas, a través de la comunicación alternativa independiente, les comenzamos a pisar los pies, y ya la única opción que tendrían en estos minutos de la que se habla para tratar, entre comillas, de volver a resetear el sistema, sería una suerte de apagón de Internet. Y en estos minutos un apagón de Internet sería un apocalipsis, porque imagínate, sin ir más lejos, eh,
los supermercados, sistemas de compras de los supermercados Aeropuertos, y claro, los todo. hospitales, Hospitales, todo lo que terminales, claro, los las bancos. terminales, exactamente, tú vas a provocar, ahí sí que ese sí que va a ser un apocalipsis sin tener un hongo nuclear de fondo, ¿me Claro. entiendes? Porque ahí ya Bueno, por todo, eso, de alguna manera, no sabemos si es porque lo están planificando o no, pero curiosamente siempre que hacen estos ejercicios al final terminan resultando real y el Foro Económico Mundial no es algo que estamos diciendo nosotros, el que está levantando todo, ¿cierto? Todo esto, este alarmismo en torno al tema de los hackers y todo. Pero yo te quiero exactamente. llevar hacia otro tema, un poco hacia algunas cosas más actuales. En el sentido de, no sé qué opinas tú, porque mucha gente dice esta élite, ¿cierto? Que le dan superpoderes y piensan que es gente completamente salido de otro mundo y no se dan cuenta que son personajes tan débiles que tienen que utilizar justamente la censura y otras cosas para poder controlar a la gente, la mentira, el engaño, el orgullo, el egoísmo y todas esas cosas de baja frecuencia, ¿no? Eh, y mucha gente dice, bueno, la élite apuesta a ambos lados, ¿cierto? Es como estar en una ruleta y tú tiras fichas, llenas el tablero con fichas, ¿no? La rueda. Entonces, eh, ¿qué opinas tú del movimiento, por ejemplo, de lo que ha representado Donald Trump en la llegada, ¿cierto?, a su segundo mandato? Porque recordemos que Trump no era querido dentro del Partido Republicano que era controlado, ¿cierto?, por los globalistas, donde ahí claramente podíamos ver ese pájaro que había en las dos alas, ¿cierto?, izquierda, derecha, y el partido tenía tendencias completamente globalistas. Y muchos personajes del Partido Republicano son famosos por ello. Pero el Partido Republicano ha hecho un trabajo, más que el partido mismo, creo que ha sido Trump, en ir purgando y retomar el control del partido. Entonces, creo que, ¿qué opinas tú de eso? Porque eso es algo que no se puede desconocer y eso es algo que se escapa del control de estas personas. El hecho de poner a un JFK Jr., o sea, RFK Jr., ¿cierto? Que también lo pone del momento del día número 1, lo estaban tratando de que solamente por el hecho de que él llegara a ese puesto, él iba a asesinar gente. Así de simple, o sea, llegaba al puesto y ya era prácticamente un nazi, porque sus políticas eran tan opuestas, ¿no? Auditar a la farmacéutica y todas esas cosas, te imaginarás tú poner una persona como él dentro de el gobierno y sobre todo en un cargo tan importante como el equivalente al Ministerio de Salud, es algo brutal, ¿no? Y que se le sale de control. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Porque creo que caer en ese simplismo es obviar, ¿cierto?, algunos hechos concretos que están sucediendo. Yo mencioné también los intentos de asesinato que ningún experto negaba. Entonces aquí están pasando cosas y creo que hay que ponerles atención. ¿Qué opinas tú de eso? ¿O estamos siendo demasiado optimistas, crees tú? ¿O No, Carlos, ingenuos? para nada. Mira, a ver, vamos a ir un poco más de lo general a lo particular, de lo meta a lo más micro, ¿me entiendes? Ujú. Nosotros, yo en lo personal, voy a hablar de mí mismo, me habría encantado estar en este momento en el verano del 2021, en el verano chileno. Ya ahora que estamos hablando de Estados Unidos, a mí en lo personal, y voy a hablar una experiencia muy mía, el durante la época de la pandemia yo tuve 2 días muy complicados que fueron el día de la asunción de Gabriel Boric acá como presidente de Chile para los Ujú. amigos que no son del extranjero, que son del extranjero que nos escuchan en ultramar, el 11 de marzo del año 2022 y en general yo te voy a decir algo, ese día estaba escuchando la radio, había micrófono abierto acá, es habitual que los locutores abran los micrófonos y llamen la gente llame y una persona muy seria dijo, este es un día muy difícil para gran parte de Chile. Profético, absolutamente profético lo que dijo el hombre. Y un año antes la inauguración de Biden, ¿entiendes tú? La inauguración de Biden fue un circo, pero un circo macabro. Haber tenido a esa artista, yo no soy muy entendido en arte moderno, como es Lady Gaga, que es un personaje que además padece muchas enfermedades mentales, que parece un arquetipo de lo que sería la generación millennial, post-millennial, etcétera, haciendo ahí el ridículo. Yo para mi gusto desacralizó el himno
estadounidense, imitan una escena que muchos identificaron de una película que para mi gusto es un canto a lo que se llama esa técnica de comunicación que se llama el primado negativo, que es los Juegos del Hambre, ¿me entiendes tú? Literalmente diciéndole a los norteamericanos, prepárense que se les viene. Pero ahora nosotros con nuestras propias manos, desde los comunicadores que dejamos la garganta acá en los programas, hasta la gente que cada sábado, cada domingo, después del trabajo, participa en marchas, manifestaciones como las que hay aquí en Chile, literalmente detuvimos con nuestras manos el péndulo y lo comenzamos a correr al otro lado, ¿me entiendes? Y un poco Trump y compañía fue lo de eso, ¿me entiendes? Es una victoria en cierta medida del espíritu humano y de todo lo que lleva consigo, incluso la mortalidad, la muerte, ¿me entiendes tú? El, Desconozco, en este sentido yo me declaro completamente ignorante qué nexos puede haber tenido con el llamado Estado Profundo el recientemente fallecido presidente Jimmy Carter. Falleció a los 100 años, pero el hombre falleció. Yo te quiero recordar acá lo que tú mismo comentaste en un programa, que para mí yo diría que es uno de los programas canónicos de contracultura, el primer programa sobre este analista Armstrong y su computadora Sócrates, cuando él hablaba de que no estábamos luchando contra gigantes, sino en realidad contra una panda de multimillonarios potentados geriátricos, de lo que iba a pasar con ellos ya cuando emprendieron su último viaje, que la única defensa, el único escudo que tenían en contra de las grandes mayorías era que tenían mucho dinero y que con eso podían hacer muchas cosas, y eso lo estamos viendo ahora. Eso, Recordarles que... perdona que Dime. te interrumpa ahí, pero lo que tú estás diciendo es clave y desmitifica también esa famosa teoría de que todos son controlados por todo. Armstrong trabaja con ellos. No es una persona, Martin Armstrong, me refiero al dueño de este sistema de inteligencia artificial Sócrates, que es una computadora que puede hacer predicciones en base a los movimientos del mercado y otros datos. No quiero entrar en detalle, hay un programa ahí. Lo que viene ahora es inevitable. 1 y 2, vean esos programas. Ahí está todo explicado en detalle. Bueno, él trabaja con ellos. Él los ha asesorado, lo han llamado para hacerle asesoría. Los más grandes globalistas, líderes de los gobiernos. Y él mismo ha dicho, estos tipos no son infalibles, la gente le está dando superpoderes, no tienen ni idea de economía, están quebrando absolutamente todo, y por eso necesitan otra guerra, y por eso necesitan reiniciar, y por eso necesitan además deshacerse de la memoria del mundo, como tú decías, que matan 2 pájaros de un tiro, y no tienen plata para pagar las pensiones en Europa. Entonces necesitan desesperadamente un reinicio para tapar todo el debacle que ellos pensaban que iba a resultar de otra manera. Ellos de verdad creían esto. Y eso lo está diciendo, no estoy diciendo yo, lo está diciendo Armstrong, que trabaja incluso con ellos, porque lo llama para hacer una asesoría, como a cualquiera lo llama para hacer una asesoría, ¿no? Su sistema lo trató de comprar la CIA, le dijo que no. Entonces, perdona que te interrumpa ahí, pero creo que eso es fundamental lo que estás diciendo, porque eso también desbarata esto, de darle superpoderes a esta gente, ¿no? Y en el fondo le están dando superpoderes al maligno. Pablo, ¿estás por ahí? Parece que se nos fue Pablo. Un segundo, vamos a revisar aquí la comunicación. Pero yo les quiero comentar algo de que es absolutamente genial. Hay un producto que a mí me ha cambiado la vida y cuando lo digo es literal, es así. Yo no estoy exagerando, ¿no? Y aquí viene Pablo. Y hay un producto que a mí me ha cambiado la vida completamente y es los refrigeradores que ofrece Volcano Trailer. Volcano Trailer, volcanotrailer.cl, tiene una línea de refrigeradores a 12 volt que tú los puedes utilizar en tu auto, los puedes llevar de campamento, los puedes utilizar para ir a la playa de viaje, para comprar pescado fresco, lo traes en estos refrigeradores cuando vas al supermercado y compras carne y tienes que hacer un gran trayecto. Y para qué hablar, para el camping son espectaculares, los puedes utilizar con un panel solar, funcionan a 12, a 24 volts, si tienes un camión, un bus, algo que funciona a 24 volts, también los puedes tener ahí. Y si los quieres enchufar a la corriente normal y tener un refrigerador de respaldo, para a lo mejor tener una cerveza helada en tu casa, un refrigerador aparte, que eso es lo que hago yo, es espectacular. Así que hay un descuento exclusivo aquí para Contracultura, que es utilizar el código CONTRA. En el link que vas a encontrar en la descripción del video te va a llevar a la página volcanotrailers.cl y vas a entrar a la sección donde están todos los refrigeradores.
Cualquiera de esos refrigeradores que esté en stock lo vas a poder conseguir con un 10% de descuento. Es un producto realmente espectacular. Yo lo utilizo hace más de 5 años y los he probado prácticamente todos. Así que entra ahora en www.volcanotrailers.cl, busca la sección de refrigeradores y obtén un código exclusivo, obtén un descuento exclusivo de un 10% de descuento en cualquiera de estos refrigeradores Alpicool. Volcanotrailers.cl. Pablo, ¿estás por ahí? No sé si escuchaste lo último Sí, te escucho, Carlito. Tuvimos Perfecto. una pequeña baja, No hay pero ya problema. estamos de vuelta. No sé si escuchaste lo último que estábamos comentando y si tienes algo que decir ahí para no haberte interrumpido ahí cuando se te cortó la comunicación. No, no hay problema, ¿no? Exactamente. Lo que de hecho te iba a comentar, que a menudo lo que la gente olvida es que, mira, ahora han aparecido algunas entrevistas de la década del 80 del actual ya presidente certificado Donald Trump, donde él incluso confiesa de que porque cuando él ya era un empresario conocido en la Gran Manzana en Nueva York, le preguntaron abiertamente si él pretendía una carrera presidencial y él en su minuto bastante más joven, él dijo que era una mala cosa llegar a ser presidente, ¿me entiendes? Por los costos personales, los costos de salud, etcétera. Él dio una serie de razones, pero lo que la gente olvida es que él es el producto de una época. Los quiero situar en este momento, en un momento bien, bien particular. La década del 70. Nueva York, por decirlo, el año 73 y los primeros años 90 experimentó una degradación. Básicamente los años del disco, ¿me entiendes tú? De la música disco, para que la gente Estaba ahí hasta Taxi Driver en esa época, ¿no? Que recorría Exactamente, Taxi Driver es exactamente detalla, ya por algo es una película de culto, muestra la manera más descarnada el deterioro urbano que experimentó esa ciudad, entre otras cosas. Procesos de migración descontrolados, mal manejados, y que ahora, andando el tiempo, sabemos que fueron cosas ingenierizadas, que provenían de islas del Caribe, fundamentalmente la inmigración haitiana y puertorriqueña. Recordemos que eso terminó haciendo explosión, por ejemplo, los motines que hubo, si no me equivoco, por el año 76-77. Y también sumado una mala administración edilicia, porque un alcalde, creo que demócrata, estuvo muchos años en esa época, y que el hombre se dedicó básicamente a la política pequeña, pero lo que era la administración para las grandes mayorías brilló por su ausencia hasta cuando llegó, curiosamente, un personaje que muy cercano también a Donald Trump, que fue el alcalde Giuliani, Rudolph Giuliani, que en estos minutos afronta también una tremenda persecución por parte del establishment en Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa? Que Trump conoce este tema de, entre comillas, por así decirlo, desde el área chica, ¿me entiendes? De que efectivamente la implementación de estas políticas, por así llamarlas, de caos controlada, de destrucción creativa, dañan a las comunidades, dañan la calidad de las personas, incluso a nivel de minarles la salud mental, y que en definitiva alguien se tiene que hacer cargo de enfrentar este tema, ¿me entiendes tú? Volviendo al momento presente, cuando viajó a Irak, preguntó qué es lo que había que hacer. El mando en el lugar le dijo: hay que hacer esto, esto y lo otro, pero necesitamos autorización. El hombre lo concedió y algunos meses más tarde ISIS ya era historia, ¿me entiendes? Ese es el punto. Otro detalle que la gente a menudo olvida es que el neoconismo, por así llamarlo, darle una expresión que acabo de inventar, que formaba al partido republicano al momento en que George Bush hijo debe entregar la presidencia a Barack Obama en el invierno boreal del 2009. Estas ideas ya habían contaminado también al Partido Demócrata, ¿me entiendes tú? Fuera de micrófono conversamos de un artículo que yo pienso que ahora tiene un valor prácticamente canónico, una entrevista que en realidad no, es un artículo que escribió, si no me equivoco, para el New York, no sé si fue para New York Times o el Washington Post, para el actual presidente saliente Biden, en el año 92, que se llama ¿Por qué yo amo al nuevo orden mundial?
Ya el hombre, incluso el hombre en el artículo ni siquiera citaba gente de su propio partido, el hombre citaba a personajes como por ejemplo Buchanan, si no me equivoco, que es su apellido, que en ese momento era el líder de la mayoría del Senado republicano en el Congreso estadounidense, y que es considerado uno de los ideólogos del movimiento neoconservador, que para que la gente se vaya haciendo una idea, el neoconservadurismo estadounidense es el equivalente de lo que hoy día es Chile Vamos acá en Chile, que es de donde transmitimos, que básicamente son Claro, adherir a ahí tú ideas. tienes el ejemplo clarísimo de los dos bandos controlados, ¿cierto? Por los mismos. Por eso atacaban a Trump y hoy día atacan a cualquiera que se salga de eso y lo van a tratar de comunista o lo que sea, ¿cierto? Como el caso, por ejemplo, del Exactamente. partido que está formando Johannes Kaiser, por poner un ejemplo de alguien que se le está yendo por su propio lado, y es cosa de ver los programas cuando lo llaman para en el fondo hacerle encerrona, porque uno se da cuenta cuál es la intención ahí, de pillarlo en algo para que sea noticia, y porque tienen miedo de este fenómeno, ¿no? De alguien que se les pueda arrancar de la jaula, ¿no? De los políticos controlados. Mira, Carlos, y si tú me permites la pequeña mención Por favor, aquí, adelante. especialmente para los amigos que nos escuchan en el extranjero. En estos momentos en Chile se está tratando de llevar a cabo un tercer intento de cambio constitucional, pero a través del Congreso Nacional y a puertas cerradas. Este es un tema bastante grave que yo en lo personal lo he conversado en otros canales a los cuales he sido invitado y en los que participo. El nombre de fantasía es reforma del sistema político. Y lo que encontraron acá en Chile para tratar, entre comillas, de enmascararlo fue esconderlo detrás de la reforma de pensiones, que también es un tema importantísimo para los chilenos. O sea, claro, detrás de una cosa que es básicamente decidir cómo vas a vivir tú tus últimos años de vida, están escondiendo un tema que es aún más grave, básicamente la hipoteca de la libertad pública. Acá se pusieron de Exacto, acuerdo si al final básicamente. con el discurso, ¿no? Que porque ese discurso vende y ese discurso también es real, ¿no? Eso de que las ISAPRES son empresas ¿cómo se llama? O los fondos de pensiones también, porque se utiliza para ambos lados. En el fondo quieren meter todo en el control estatal. Yo lo puedo decir porque no tengo ninguna de las dos porquerías, ¿no? Entonces puedo hablar con propiedad. Pues no soy como esos políticos que se atienden en la clínica Las Condes, o en el sentido de que pagan los tremendos planes de salud, ¿cierto? O tienen todos estos programas, pero en el fondo quieren lo que dices tú, quitarle la posibilidad a la gente de elegir, y de que las empresas son muchas sinvergüenzas y que abusan de la gente. Eso es verdad, pero no hay que caer en ese engaño, porque en el fondo vamos a terminar peor, ¿no? Porque la solución que están promoviendo ellos es mucho peor del problema que ya hay, y eso la gente se da cuenta después, si esto sigue avanzando. Exactamente, Eso no te quepa la menor duda. exactamente, Carlos, porque si tú lo miras, ya prácticamente el día de ayer me enteraba a través y ojo, de la prensa oficiosa, de que el Frente Amplio, que había sido, que acá en Chile es más que la extrema izquierda, que en Inglaterra llaman los tanquis, para que usted, la izquierda tanqui, que de cuño stalinista, ¿me entiendes tú? Más antirrevisionista. Acá el Frente Amplio es esencialmente gramsciano, afrancesado, por así, abrazan mucho las ideas de la deconstrucción, de Leus Guattari, este tipo asqueroso, para mí probablemente lo peor que produjo Francia en el siglo XX, que es Foucault. Eh, Ellos que nacieron de las cloacas de las universidades, que eran un batiburrillo de 16 partidos, todos microscópicos, y ahora se formaron en una sola coalición más o menos coherente. Ellos también se están adhiriendo a este proyecto de reforma, e incluso están presentando un proyecto que es tan brutal que, por ejemplo, va a introducir la lista cerrada muy rápidamente, para no alejarnos del target del programa, Carlos. ¿Qué significa lista cerrada? Que tú ya no vas a votar por personas, sino por partidos. Y que después los partidos verán a quienes le asignan los votos para llevarlo al Congreso. Súper Es democrático. así, Súper así de democrático. asqueroso. Claro. Eso, Carlos, es asquerosidad pura. Y a los que aún no se convencen y siguen, ¿me entiendes tú? Siguen berreando con que ya parece que no tenemos salvación. Recordarle una cosa, cierto es que efectivamente el tema de la agenda globalitaria está siendo llevada adelante por empresas. Efectivamente, por ejemplo, los llamados fondos de inversión
Vanguard, BlackRock, el más conocido, Berkshire Hathaway y una serie de más, efectivamente han acumulado tanto poder que muchos los comparan con pequeños estados, ¿me entiendes? Pero desgraciadamente la asociación público-privada de la que nosotros tanto hemos hablado en otros programas, que básicamente es fascismo, es corporativismo, la necesitan porque el Estado tiene algo que los grandes poderes empresariales no tienen, que es el recurso a la fuerza pública, la fuerza institucional. Curiosamente fue un socialdemócrata que definió Max Weber, que en la década de los 20 definió al Estado como fuerza institucionalizada, y que curiosamente es un análisis que ha sido reflotado no por el mundo socialdemócrata, sino por el mundo que en estos minutos es outsider totalmente, que es el mundo del libertarianismo y del tradicionalismo. Ellos sí han sido los que se han encargado de recordar que el Estado es fuerza institucionalizada, algo que por un lado los neoconservadores y por el otro lado el gran mundo de la izquierda convenientemente han en definitiva tratado de sepultar. Por algo necesitan cooptar el Estado para hacerse el elemento fuerza para después, en definitiva, desde ahí y con él, empezar a implementar su programa de control global. Exacto. Adelante, Carlos. No, y con eso, bueno, eso tiene mucho que ver, creo yo, también con lo que pasó en Chile durante la época de Allende, ¿no? Los que se opusieron fueron las empresas. O sea, había el pueblo, las mujeres, ¿cierto?, en las calles, pero las empresas ofrecieron una oposición férrea, sobre todo por el tema de las expropiaciones, de las tomas, ¿cierto?, de los cordones industriales y toda esta cosa que llegó hasta un punto. Entonces, ellos, para hacer esta revolución, esta cuarta revolución industrial, por supuesto necesitan a las empresas dentro de su bando para que no se les vayan a ir en contra, y por supuesto que esa es una receta que yo creo que fue muy, muy bien aprendida en su momento. De ahí que se toma el control posterior a la era de Friedman, y la posta la toma Schwab, pero de mano porque eso es lo más divertido de todo, Pablo. La gente no sabe lo que está apoyando. Los progresistas están apoyando las ideas de Kissinger, porque Kissinger fue el que reclutó a Schwab, y Schwab es el artífice, ¿cierto?, el que ha puesto en el tapete el tema de las alianzas público-privadas. Así que los progresistas están siguiendo a Kissinger. Saque usted sus propias conclusiones. Y sin ir más lejos, Carlos, sin ir más lejos, para los que todavía están revolcándose las lágrimas de su propio lamento, el Foro Económico Mundial está más acorralado que nunca. ¿Me entiendes tú? Porque una de las cosas que se desconoce es que Klaus Schwab no es un hombre millonario, ¿me entiendes tú? Esencialmente, exacto, él vive del dinero de los otros. Su libro, el famoso libro que escribió sobre ingeniería industrial, que fue el que introdujo el concepto de partes interesadas en la década del 70, si no me equivoco, lo escribió ya por el año 72, 73, fue un libro que en general se vendió bastante poco. Y anda a saber si lo escribió él, o el negro era la CIA. Anda a saber tú. Claro. Para que la gente que no sabe, el negro en términos literarios es lo que también le llaman el escritor fantasma, los ghostwriters. Yo me tomé la molestia de hace algunos años atrás de investigar acá en Valparaíso, y al menos en ninguna biblioteca universitaria acá de la quinta región el libro está, ¿me entiendes? No, de hecho, en la Católica de Valparaíso ni siquiera conocían al hombre, ¿me entiendes? Tú conoces a Samuelson, al propio Friedman, en general los clásicos de la economía, ¿me entiendes? Pero en aquella época Schwab era, claro, se sabía lo que era el Foro Económico Mundial, pero nadie tenía idea quién era un ilustre desconocido, ¿me entiendes? Sí. Eso es para que, quiero rescatar una frase de un informador español, ex coronel, en realidad no ex, porque sigue siendo parte de la reserva. En general los militares españoles son muy, muy pulcros con esas expresiones. El coronel Pedro Baños, a quien aprovecho de enviarle un saludo acá desde Chile. Él tiene una expresión bastante clara para ilustrar la situación en la que muchos se encuentran. Lo que pasa con estos gigantes con pies de barro es que los estamos viendo de rodillas. Ya en Inglaterra ya, aunque el primer ministro Keir Starmer quiera hacer parecer lo contrario, el pueblo británico ya lleva por lo menos 5 años de pie.
¿me entiendes tú? 5 años de pie. Desde antes prácticamente es un preso político, si tú me preguntas, desde el arresto, la detención de Tommy Robinson y que finalmente se comprobara que el escándalo de las redes de violación pakistaníes era absolutamente cierto. Ellos ya prácticamente fue el primer país que organizó manifestaciones contra las medidas de la dictadura sanitaria, ¿me entiendes? Ya por el año 2020 nosotros lo estamos viendo en protesta. La prensa trató de hacer creer de que prácticamente un paroxismo nacional con la muerte de Isabel II y la coronación de Carlos III, cuando en realidad a nivel de calle los informadores alternativos mostraron que si bien es cierto, a la monarca saliente se le mostró un cierto respeto en general, también se repudiaba bastante lo que fueron sus nexos con el Estado profundo, mientras que al monarca que ascendió prácticamente no se le demostró ningún cariño, ¿me entiendes? Básicamente las multitudes que acudieron a su coronación eran turistas, pero en general en el pueblo no había ningún afecto por el jefe de Estado que se estaba coronando. Pues sus nexos con el mundo del globalitarismo están más que comprobados, ¿me entiendes? Así que las personas tienen que hacerse cargo de ese tema, que básicamente estamos luchando contra seres mortales que temen lo que va a ocurrir con ellos en la vida ultraterrena. Y ahí es donde entramos en el mundo de lo que es la lucha espiritual. Personajes como el padre Javier Olivera Rabasi han sido los que se han encargado de poner las cosas en su justa dimensión, que no podemos quedarnos solo en la guerra cultural, que a menudo, especialmente en Hispanoamérica, la guerra cultural cae en extremos casi sacados un poco del periodismo de farándula, ¿me entiendes tú? El sacarse trapos al sol, el insulto fácil, ¿me entiendes tú? Pero esto también tenemos que ascender al plano siguiente, que es la guerra espiritual. Y en el plano de la guerra espiritual nosotros estamos prácticamente ganados, porque simplemente nosotros estamos del lado del bien, tan simple como eso. Las ideas de estas personas se tienen que urdir, se tienen que tramar en la oscuridad simplemente porque no aguantan la luz. ¿Me entiendes tú? Haga usted el siguiente ejercicio para los que son cristianos. Tómense la molestia de leer lo que son ya los dos últimos discursos por eso yo recomiendo leer en el Evangelio de San Juan, porque el lenguaje que utiliza es muy poético. Lo que son los dos últimos discursos que da Cristo antes de ser asesinado en la cruz, que son básicamente el discurso de la última cena, lo que algunos llaman la oración sacerdotal, y el discurso del fin del mundo, cuando hace su última visita a Jerusalén. Ahí es bastante claro cuando habla de esta oposición entre luz y oscuridad, entre verdad y mentira, y claramente señala que si bien es cierto el camino no va a ser fácil, finalmente la luz y la verdad van a terminar triunfando, ¿me entiendes? Así que, como le digo, te digo, Carlos, hay muchas cosas que de verdad no admiten mucho más análisis, lo que efectivamente, y aquí desgraciadamente nos vamos a tener que meter un poquito al barro otra vez, efectivamente hay personas que van desde aquellos que hacen simplemente negocio para ellos mismos, ¿me entiendes tú? A través de las donaciones, llámele usted como quiera, hasta otros que efectivamente siguen siendo manipulados por este poder que se retuerce ya en su paroxismo final, tratando de convencer a grandes personas de que, incluso aquellos de que han expuesto su cuerpo, ¿me entiendes tú? Su propia existencia en peligro, para tratar de exponer toda esta situación y darle una vuelta de tuerca, como es el caso del presidente Trump, que nosotros en cámara vimos un intento de asesinato, pero ahora se hablan de muchos más que evitó durante el año 2024. Tommy Robinson, que en estos minutos es un preso político, yo diría que es el único preso político que existe en el Reino Unido, y así cuantos más, hacerles creer de que en el fondo son también parte de lo mismo. ¿Qué te parece a ti? Súper interesante lo que has dicho. ¿Qué te parece a ti el rol, por ejemplo, de las profecías? Porque también hay gente que dice el mundo se va a acabar, estamos esperando que llegue Cristo simplemente y no vamos a hacer nada, nos vamos a sentar en el porche de la casa, a ver los acontecimientos, porque ya está todo absolutamente escrito. Y eso no es caer también, ¿crees tú, en la inacción? ¿No crees que hay ciertas
ciertas facciones que también están utilizando este tema de que se va a acabar el mundo, de que todo esto va a ser... porque si hay una cosa que sabemos que lo que está escrito en la Biblia se ha cumplido, pero ¿no será también que están utilizando las mismas escrituras para poder llevar a cabo su plan? Porque si yo quisiera manipular una gran cantidad de personas, y especialmente hablando de religión, de creyentes, como por ejemplo la religión católica, por poner solamente un ejemplo, porque yo sé que estos temas despiertan son ásperos de tocar, pero ¿no utilizaría yo también acaso esa carta? ¿Cierto? Esa carta de utilizar las escrituras y ponerle yo mi propio tiempo a las escrituras, de manera que se vayan cumpliendo como yo quiero que se vayan cumpliendo, ¿no? Y con eso voy manipulando también a las personas, porque creo que ese discurso tampoco aporta absolutamente nada. Incluso hemos visto que han apoyado iglesias que ya es completamente anticristiano, anti lo que hubiera pensado Cristo, un conflicto como el que hemos visto en Israel, que es absolutamente impresentable, y se han prestado incluso para hacer la guerra, o sea, para sacrificar a otro pueblo que podrá tener o sea, tienen derecho a existir, ¿no? Cristo no hubiera hecho una cosa así. Entonces, ¿qué te parece también? Aquí crees tú que hay también toda una mezcolanza? Absolutamente, Carlos. Mira, desde el punto de vista, claro, como tú dices, este es un tema bastante áspero, arenoso, como decimos acá en Chile, un tema que hay que tratar con cuidado, pero mira, sin ánimo de profundizar demasiado y desde el punto de vista puramente objetivo, casi arqueológico, Uh-huh. en la Biblia al menos, el Apocalipsis no es el único libro de carácter apocalíptico que existe, ya en el sentido de que introduce profecías. Recordarle a menudo que además con la palabra apocalipsis tiene un problemita, ¿me entiendes tú? Deriva, como tú sabes, del griego apocalipteion, que significa revelación, ¿me entiendes tú? Tan simple como eso, revelación. De hecho, Revelación. el título del libro en inglés es un poco más honesto, pero especialmente en el mundo hispano me refiero fundamentalmente a España y lo que fueron sus antiguos reinos, fundamentalmente América Central y del Sur, hemos cometido el error de identificar Apocalipsis con destrucción, final de mundo, final de era, etcétera. Ya, desde ese punto de vista, la traducción no es completamente fiel a la realidad. Esa es primera cosa. En segundo lugar, no es el Wow. único libro de ese carácter que existe. ¿Me entiendes? Tú en la Biblia tú tienes el libro de Daniel, que es el gran libro apocalíptico del Antiguo Testamento, que también forma parte, si no me equivoco, del canon judío. Tienes también los dos libros de Macabeos, que también contienen elementos apocalípticos. El libro de Isaías, que es el gran libro de profecías, que también tiene muchos elementos que podríamos llamar apocalípticos. Así que esa es la primera cosa. En segundo lugar, recordarles que no solamente el libro, voy a referirme solamente en concreto porque yo hablo en esencia para un público cristiano, el libro del Apocalipsis, que es el con el que termina el Nuevo Testamento y que forma parte esencialmente, de hecho, es un libro de herencia cristiana. Ya no es no es extrapolable a mi juicio humilde a otros cultos, a otras religiones. El mismo libro hace una advertencia contra las interpretaciones. Ojo con ese tema. Señala el mismo libro introduce advertencias contra aquellos que le den un sentido que no corresponde al mismo que da el libro. Eh, Advertencias que hacen también que hicieron otros videntes, otros profetas a lo largo de la historia. Por ejemplo, un puro caso que yo te citaba en la conversación que tuvimos fuera de programa, en la reunión de pauta, el caso de Miguel de Nostradamus, en las famosas cuartetas de Nostradamus. El mismo en los últimos textos que escribió, él advierte claramente e incluso se atreve a lanzar una maldición contra aquellos que interpreten lo que él señalaba de una manera diferente o que, ni siquiera, o que incluso hagan siquiera el intento de tratar de buscarle una interpretación. Así que eso mismo, por decirlo en términos muy castizos, hacen que el chiste se cuente un poco solo. Uh-huh. Ese es el punto. Así que
de hecho, yo ahora le da un nuevo sentido lo he leído un par de veces nuevamente el libro del Apocalipsis, en realidad más bien es un libro bastante esperanzador, ¿me entiendes tú? No es un libro lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú lees eso, cuando estás en un estado de ánimo abrumado como el que vivió prácticamente casi toda la humanidad del año 20 al año 22, 23, por así decirlo, e inevitablemente tú vas a verlo todo negro. Ese es el Estamos, asunto. estamos Eh, viendo todo negro. ¿Crees tú que estamos viendo las cosas más negras de lo que Más son? negras sí, sí, absolutamente, absolutamente. Mira, una pura cosa de ejemplo el hecho de que, bueno, eso también ayudó la mayoría política, entre comillas, temporal de la Cámara de Representantes, que la mayor parte fueron personas muy cercanas al movimiento que levantó Donald Trump. El hecho de que se haya revelado finalmente después de que, ojo, ese informe se vino pateando, por así decirlo, desde el año 2020, el informe que finalmente le echó luz a la verdad de la pandemia y que es un informe que ha sido convenientemente oculto, por ejemplo, en España y en Hispanoamérica, muy pocos medios, prácticamente ninguno, han Eso, hablado de él, eso claro, eso también es controlado, pues, Pablo. Ellos exactamente. lo tienen controlado también, eso imagínate, po. O sea, esos son hechos concretos, lo que tú acabas de decir. Eso reivindica absolutamente todo lo que dijeron muchas personas, incluido este canal, y que tuvimos que pagar un costo altísimo hasta el día de hoy económico por hacer eso, ¿no? Creo que Pero sí. sin embargo la gente Y, dice todos son controlados por los mismos. Nosotros también, me y pregunto yo, mira, exactamente, y mira, eso porque nosotros nosotros ya estamos, hemos por visto, lo ya menos yo hice, estoy pagando un costo por esto. Yo no sé si usted estaría dispuesto a pagarlo más que criticar simplemente, ¿no? Porque yo lo que siempre he dicho aquí, que se olviden de la victoria de Trump y de la figura de Elon. Lo importante es que la gente está cambiando, la gente está despertando y podemos tener estos guardianes, ¿cierto? Este despertar de los guardianes, que vamos a hacer de nuevo con Jorge Aguirre, que andaba de vacaciones unos días. Entonces, eso es lo importante, los guardianes del planeta, ¿cierto? Los que le van a poner atajo a los políticos si se desvían, porque son seres humanos, porque son falibles. Lo mismo que hablábamos en un programa sobre el tema de Elon Musk, que no se podía arrancar, ¿cierto? A lo mejor con su propia historia, o con su propia, ¿cierto? Con su propia, a lo mejor, visión que tiene, que uno no sabe tampoco, ¿no? Pero estamos viendo cosas tremendamente positivas y eso hay que decirlo, hay que recargarlo, y eso realmente es lo que le hace daño a este mundo de las sombras, ¿no? Y no amplificar mira, las sombras. sin ir más lejos, Carlos, mira, si tú quieres, te digo porque, mira, San Pablo lo cita mucho, por ejemplo, el padre Javier Olivera Rabasi del canal Que No Te La Cuenten, que yo lo recomiendo absolutamente, especialmente para las personas de habla hispana, ahora que comenzó un curso sobre ideologías, que es totalmente gratis, él va haciendo los programas y justamente entender las ideologías nos ayuda un poco a entender el problema en el que estamos metidos y que afortunadamente estábamos saliendo. Él cita mucho a San Pablo y él en alguna de sus cartas señala, toma aquello que sea bueno para ti y descarta lo demás. Y cuando las personas tienen dudas sobre Elon Musk, pónganlo en contrapunto con G.D. Vance. Ya G.D. Vance, yo pienso que detrás de lo clamorosa que fue la victoria de Trump, sus últimas declaraciones que han sido bastante llamativas sobre Groenlandia, rebautizar el Golfo de México y una serie de cosas más, el G.D. Vance ha sido, a mi juicio, el ilustre desconocido, ¿me entiendes tú? Un hombre que proviene del cinturón del óxido, de Estados Unidos, del Estados Unidos profundo, del Estados Unidos de los deplorables, como los llamó Hillary Clinton, que fue castigado, yo diría que fue una de las primeras poblaciones en Occidente en ser castigadas por los planes globalitarios. Su madre vivió las duras y las maduras, como decimos en Chile, incluso creo que es drogadicta rehabilitada. El hombre tuvo que para acceder a educación universitaria tuvo que hacer el servicio militar, participó en la guerra de Irak, donde vio muchas cosas, que yo diría que después él se convirtió al catolicismo producto de un proceso de avivamiento que, ojo, muchos informadores en Estados Unidos lo están viviendo. Te puedo citar el caso de Candace Owens, que es una mujer que además ella es negra,
Porque eso hace que el chiste se cuente aún más solo, ¿me entiende? Ella misma siendo negra en teoría de una entre comillas minoría discriminada, ella misma ha sido discriminada incluso por sus propios pares progresistas, ha pagado un costo personal tremendo. De hecho, hace algunos meses atrás no la dejaron entrar a Australia por sus opiniones, tal como las que dijiste tú, totalmente asertivas sobre el genocidio que se está viviendo en Franja de Gaza. Ella también se convirtió justamente producto de un proceso de despertar espiritual. Ella se terminó convirtiendo al catolicismo. ¿Y a dónde voy con esto? No quiero que diga, Carlos llevó a una apologeta que está haciendo propaganda a su propia religión en el programa. No, no es eso. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que efectivamente en muchas agrupaciones religiosas, y lamento tener que decirlo en Estados Unidos, eso se está viendo mucho, especialmente en el mundo protestante, que están siendo manipuladas por, entre comillas, los mismos de siempre, justamente a través del recurso del temor de Dios y de meterle mano, por así decirle, al tema de las profecías. Ya lo voy a poner súper claro, Carlos, el tema del llamado cristianismo sionista. Ya el introducir o tratar de amalgamar la ideología política sionista en los movimientos cristianos está haciendo que mucha gente comience a comulgar realmente con verdaderas ruedas de carreta, como tratarle de buscar una justificación a lo que se vive en Franja de Gaza desde hace ya casi 2 años. Sí, ¿Entiendes? claro. Eso ya Había un pastor, ¿te a acuerdas la que gente llamaba a crear un parking lot, ¿cómo se llama? Un estacionamiento en la franja, un pastor lo hacía. Entonces, impresentable. impresentable. Y eso, De y ese eso, tipo de declaraciones estamos hablando, ¿no? eso a la gente debiera hacer despertar, ¿me entiendes tú? Que las mismas personas que disparan acusaciones contra que, ojo, yo también las he recibido, ya yo también las he sufrido, ojo con ese tema, ¿me entiendes tú? Como tú sabes, yo colaboro habitualmente con otro canal que es el canal Aquí se conversa con Ángela Fimmel, y hay gente que de cuando en vez a mí me va también, me dice cosas bastante feas, por así decirlo, en la caja de comentarios, ¿me entiendes? Yo conozco ese tema, a mí nadie me va a venir a decir, Bueno, pues sí, a claro. decirlo, Y lo importante es lo que opinan pero los verdaderos judíos también, ¿no? Que muchos son completamente críticos de esto. Y aquí estamos hablando específicamente, porque siempre se trata de llevar esta conversación a lo racial, a otros aspectos, ¿cierto? Para desviar la atención. Aquí lo importante es lo que está haciendo el gobierno de el señor Bibi Netanyahu, ¿no? Eso es lo condenable, ¿no? Y cualquier ideología que tenga, ¿cierto? Por detrás deseos de acabar con otras personas es algo que está mal. Y fíjate tú que y, eso sin, es y sin ir curioso. mal, Eso es curioso porque es algo que decir al respecto, que eso es lo que se están quejando muchos comunicadores hoy día en X. Porque en X hay un escándalo, ¿no? Producto de las últimas acciones que ha hecho Elon Musk, y la gente está súper molesta con él. Muchos, ¿no? Algunos les quitaron sus badge de identificación, otros dijeron que le habían quitado el alcance de las cuentas. Bueno, hay una serie de cosas ahí. Yo creo que hay gente que se está quejando con razón de lo que está pasando y que tiene muchas dudas, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Entonces, y se quejan también de lo mismo, de que, claro, se levantó la censura, se pueden hablar de muchas cosas hoy día que antes no se podían mencionar y que son sumamente vitales, salvan vidas, pero no se pueden tocar otros temas, como por ejemplo el tema de lo que está haciendo el gobierno. Estoy diciendo, escúchenme bien lo que estoy diciendo, el gobierno de Bibi Netanyahu, para que no, porque hay algunos que son expertos en tergiversar las cosas, ¿no? Entonces, eso también es una qué cosa bueno, real, Carlos, ¿no? Es una cosa real, y por eso yo encuentro que lo importante, y estos grupos también están llamando a eso, si van a levantar la censura y van a hablar de libertad de expresión, ok, pero que sea libertad de expresión, no que qué los bueno que republicanos nos vengan a imponer su parte de lo que es la libertad de expresión para ellos, ¿no? Y esto no lo están poniendo ahora en tapete ellos. Esto lo denunció creo que era el CEO de Gap en su momento, que dijo, a mí me contactaron como plataforma de libertad de expresión, pero me pusieron estas condiciones. Y eso hay que decirlo, ¿no? Porque al final somos nosotros los que vamos a montar este caballo, y hay que seguir atentamente lo que están haciendo estas personas en posiciones de poder, ¿no? Que eso es fundamental. Ser los guardianes. qué bueno, Vuelvo una vez más a eso. bueno, Carlos, que pones el punto aquí, cosas muy, muy cortitas. Primero,
Yo pienso, para darles calma y tratar de mostrarle un poco de luz humildemente a aquellos que todavía sostienen de que al final todos obedecemos a los mismos, que yo pienso que al interior, claro, hoy día mismo veía una alerta sobre la situación de la NSA, por ejemplo, de que se le advertía a Donald Trump que tenía que hacer una purga total y completa porque si no se sacaba todo y toda la gente iban a quedar topos que incluso ni siquiera iban a obedecer instrucciones del ya fenecido gobierno de Biden, sino órdenes de Barack Obama, un personaje a estas alturas ya bastante siniestro. Sino que yo en ese sentido soy optimista porque pienso que el sistema de frenos y contrapesos propio al interior del equipo de Donald Trump está funcionando, porque ahora mismo se sabe que hasta donde yo sé, en particular Elon Musk, no ha vuelto a hablar más sobre el tema del el escándalo de la visa H1B, que ese fue lo que motivó este problema, por ejemplo, importar, claro. claro, importar literalmente mano de obra barata bien calificada desde el tecnológico de Bangalore en la India para sus propias empresas tecnológicas en la costa oeste de Estados Unidos. Yo justamente pienso que uno de los que está efectivamente haciendo el contrapeso ahí, el contrapunto a personajes como él y Ramaswamy, que fue el otro, es justamente J.D. Vance. Yo por eso te nombré que en estos minutos J.D. Vance es un ilustre desconocido, pero que a mi juicio un personaje con una historia de vida aún más potente que la del propio Donald Trump y que en su posición de vicepresidente, muchos dicen, el vicepresidente es un cargo puramente decorativo y no, él puede hacer bastantes cosas y el ejemplo fue Kamala Harris. ¿Me entiendes tú? Kamala Harris terminó siendo la presidenta en la sombra de Estados Unidos, manejada a su vez por Obama con resultados catastróficos. O sea, y ahora yo pienso que va a ser un contrapunto, pero un contrapunto positivo, que Vance eventualmente va a ser el catejón, por así decirlo, va a ser el muro de contención de los arranques liberales que puedan tener Vivek Ramaswamy, Elon Musk y el propio Donald Trump. Y en definitivas cuentas, para ir redondeando un poco el tema, a quienes todavía sostienen de que todos están comprados, parece que olvidar el espíritu humano, algo que tú has rescatado en otros programas. Acá esto lo que estamos viendo es una victoria absoluta del espíritu humano y eso no tiene precio, ¿entiendes tú? No tiene precio. Claro, muchos se quedan con esa frase un poquito críptico, apocalíptica de Napoleón Bonaparte, que todo hombre tiene su precio, pero investiguen quién es Napoleón, pues me entiendes tú de dónde salió por decirlo, la biografía no contada de Bonaparte, a quién obedecía, de dónde salió, quién lo fabricó, por así decirlo. Pero el hombre no contaba con eso, ¿me entiendes? Y en el último término, el único poder que tienen estos gigantes que parecen tener, entre comillas, al mundo en un puño, es el poder del dinero. ¿Me entiendes tú? Nada más, nada más. Pero cuando el dinero se acaba, cuando tú te das cuenta que productos de Y fenómenos que ellos mismos han eso es provocado, debilidad, claro, claro, es frágil. la inflación, ¿me entiendes tú? Ya no tienen con qué comprar, con quién someter. Te voy a poner un puro punto para devolverte el micrófono. Acá el gobierno de Gabriel Boric, y esto para que todo el mundo que nos escucha lo sepa, pretende volver adelante con el tema de las inoculaciones contra la enfermedad china, ¿me entiendes tú? Y ya ha habido un despertar masivo contra este tema. Yo lo he conversado con gente en la calle, nadie está dispuesto a repetirse una nueva cuarentena, muchas personas tienen parientes y por miedo al ridículo no se atreven a comentar lo que sufrieron, lesiones producto y enfermedades producto de lo que el gobierno tanto de Piñera como de Boric ordenaron ponerse. Así que en definitiva el despertar está ocurriendo. En ese sentido tenemos que ser un poco más positivos, un poco darnos cuenta que entre comillas salir de esta cosa que va entre el síndrome del impostor y el síndrome de Estocolmo y darnos cuenta que en gran medida este fue un trabajo que hicimos nosotros mismos y creernos un poco más que el plan salió bien, ¿me entiendes tú? Y ahora tenemos que avanzar, Claro. no escondernos en nuestra esquina del cuadrilátero. Lo que a mí me parece más impresionante que cuando uno estudia esto a fondo, pero me refiero a fondo, ir a el trabajo que hemos hecho aquí, ¿no? Ir a los documentos fundacionales, por ejemplo, el socialismo fabiano, quién lo financió, qué estaban haciendo, cuál era su ideología, porque eso es fundamental entenderlo para ver en lo que estamos hoy día. Y la degradación de la sociedad que fueron planificando durante... Eso es otra cosa que es absolutamente innegable, que no es un chiripazo, algo que salió por suerte, ¿no? Como se dice en Chile. Es imposible
¿no? Que esto sea un fenómeno programado para llevarnos al conservadurismo y de ahí, no sé, ejercer algún tipo de dictadura a partir de eso, ¿no? Porque eso nos lleva a la esencia de la Y- libertad. Entonces, cuando tú ves el dinero y los planes que han hecho durante, porque estamos hablando de 100 años para atrás, por poner algo, una cifra conservadora, ¿no? 100 años para atrás donde han planificado la degradación social. Para eso escribieron libros como el de Orwell, que Orwell era un insider. Entonces, que se le esté desmoronando parte de eso, un sistema de control que lleva tanto tiempo establecido, hay que darle el mérito también a eso, y yo creo que la gente, como decías tú, que es un triunfo del espíritu humano, también se merece eso, pero eso no significa que no vamos a estar vigilantes, ¿no? Y que vamos a confundir las cosas Mira, dándole superpoderes incluso a quienes creemos que están haciendo bien las cosas. Hay que estar, y ese ha sido siempre el espíritu. Queda el último minuto, Pablo, y nos tenemos que ir ya del programa porque estamos en el mira, tiempo. mira, Carlos, dos datos históricos nomás, los que les gustan los factos, ¿me entiendes tú? Los hechos objetivos. Eh, Cuando surgió el movimiento fabiano, que tú estudiaste también en una serie de programas que yo absolutamente recomiendo, eh, el, en esa época, a mediados del siglo XIX, uno de los grandes primeros ministros que tuvo el Reino Unido conservador fue Benjamín Disraeli. Estudien la biografía y las obras de Benjamín Disraeli, en particular las denuncias que él hizo en su minuto contra quienes estaban detrás del movimiento socialista. Ahí van a encontrar declaraciones absolutamente reveladoras porque él mismo pertenecía al grupo que denunciaba. Ojo con ese tema. Muchos piensan que Marx, ustedes saben, él murió en el Reino Unido creo que en 1888 y está enterrado ahí todavía. Entre comillas se habla de que el hombre pasó sus últimos años de vida prácticamente escribiendo muy tranquilo en el Museo Británico, y eso no es tan cierto. En general el socialismo, el primer socialismo en Inglaterra fue bastante combatido, ¿me entiendes tú? Lo que pasa es que después, como bien tú dices, la sociedad fabiana comenzó a amalgamarse, hizo un trabajo de joyería en cuanto al tema de infiltración y se dejaron apoyar, o en realidad fueron creados por ciertos personajes que son los mismos que nos tienen en esta parada ahora. Y en segundo lugar, respecto al espíritu humano, eh, George Orwell experimentó un verdadero proceso de conversión. ¿Me entiendes tú? Yo no me consta que el hombre haya abrazado algún culto religioso, pero sí hay personas que lo acusaron de que pertenecía a la masonería y una serie de cosas. Pero a muchos se les olvida que Orwell participó en la Guerra Civil Española. Ya estuvo, si no me equivoco, del año 37 y 38, estuvo en España, fue testigo de lo que se llamaron las Semanas de Mayo en Barcelona, que fueron esta verdadera guerra civil dentro de la guerra civil entre los anarquistas y los comunistas, que fue un tema brutal y que para muchos marcó en general a fuego lo que fue el devenir político de la izquierda a partir de la segunda mitad del siglo XX en el mundo, y eso a él lo marcó, ¿me entiendes? Tú, entre comillas, como que fue él salió de la caverna platoniana, por así decirlo, y justamente no en vano después de eso, él, durante la Segunda Guerra Mundial, él escribió una serie de textos en general que podríamos identificar más bien en las coordenadas políticas del libertarianismo, y acabó escribiendo estas dos obras maestras que fueron primero La Granja de los Animales y luego 1984. Ya en, anda dando vueltas un video, ya con esto comienzo a despedirme, un video de una, si no me equivoco, es una película biográfica que se hizo, donde él, ya en su lecho de muerte, una persona lo entrevista y él señala cuál es la imagen que él tiene del futuro, y es una bota pisoteando un rostro humano. Y esa, para mí, aparte que el actor que parece que lo encarnó era un muy buen actor, esas son las palabras de un converso ya en su lecho de muerte, que si bien es cierto, no hace una predicción para nada positiva, sin embargo, se va en paz porque él cumplió con su deber, ¿me entiendes tú? La gente tiene que tener en cuenta, en consideración esas cosas al momento cuando aparezcan los agoreros señalándole que nosotros estamos, entre comillas, indefectiblemente condenados. Probablemente el que ha sido el líder espiritual más importante de la historia en Occidente, que es Jesucristo, él no creía en el determinismo, ¿me entiendes? Tú esencialmente él creía en la libertad, en el libre albedrío.
Tú hace algunos días atrás citabas, por ejemplo, a Alex Jones, que él le daba una vuelta a esta cita que originalmente es de Giovanni Papini, esta de que el mejor truco del diablo es hacerle creer a la gente que no existe. Y Alex le dio una vuelta de tuerca y justamente, imagínate, para que un personaje anticristiano y que yo considero que es demoníaco, como es el Federico Nietzsche, que gran parte yo lo considero culpable de la tragedia que estamos viviendo como sociedad actualmente, él mismo haya dicho que Dios es libertad, es por algo. ¿Entiendes tú? Y ya no sé si ya estamos en la despedida, Carlos. Quería hacer un par de recomendaciones para el público, si tú me lo permites. Por favor, nos quedan 30 segundos. 30 segundos porque me Ya, tengo que ir con los auspiciadores que les permiten a ustedes tener este perfecto. programa hoy día. Así que dale Ya, nomás. como siempre, agradecerle que ustedes hayan acudido a escuchar mi programa junto con Carlos, ahora que estamos viendo los sucesos de Venezuela, que está todavía en un compás de espera qué es lo que va a ocurrir. Recomendarles la tremenda entrevista que dio Néstor Machín a Carlos hace ya un par de años sobre la verdad de la Revolución Cubana. Es un programa que en la actualidad tiene plena actualidad. Y en segundo lugar, recomendarles el libro de un amigo de este canal, Andrés Barrientos, que lo escribió en sociedad con otra persona cuyo nombre ahora no recuerdo, abogado, que se llama El Insurrección o el Acoso a las Democracias Liberales, un libro que es tremendamente, aparte que ha sido tremendamente premiado, tremendamente recomendado, fue prologado entre otros por Agustín Laje, que ustedes saben, ha sido uno de los atláteres de la guerra cultural acá en Hispanoamérica, pero además es un libro que justamente va desmadejando mucha de la información que Carlos y el mismo Andrés han expuesto en sus visitas a este programa, ¿me entienden? Así que lo dejo absolutamente recomendado acá en Viña del Mar. Ya hace un par de días comenzó la 43ª Feria Internacional del Libro. Ahí van a estar algunos stands, por ejemplo, supongo que Librería Chema nos va a visitar desde Santiago. Búsquenlo y créanme que en ese libro en particular van a encontrar muchas respuestas sobre lo que está ocurriendo acá en Chile y les va a abrir los ojos, y que está conectado con la información que ya desde hace mucho se ha puesto aquí en Contracultura. Así que, Carlos, como siempre, un tremendo gusto estar a tu total disposición para otra entrevista en un futuro más o menos cercano. Como siempre, aprovechar a principios de año, saludarte a ti, a tu familia, a todos los oyentes de este programa. Ahí se nos fue Pablo un minuto. Bueno, pero ya estamos aquí en Contracultura. Recordarles, esto se hace a pulso. Esto es de verdad lo que hacemos nosotros, el análisis, ¿no? Tratar de sopesar las cosas, traer hechos y basarnos en hechos, no en elucubraciones ni en videos que aparecen que no tienen fuente ni nada por el estilo, ¿no? Que eso es lo que ha faltado aquí, rigor para el análisis de la información, porque teniendo esa capacidad nos vamos a poder adelantar, y es justamente lo que hemos hecho en este programa, adelantarnos a lo que viene al futuro. A mayor razón de información, mejores decisiones yo puedo tomar. De eso se trata Contracultura. Nos vemos, quédate con nuestros auspiciadores aquí y nos vemos en un próximo programa. Que sea hasta la próxima. Chao, chao. Que Dios los bendiga. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme. Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades, desde los 25 hasta hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa, todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros, sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil, ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8. Miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central
Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA. Tienes que utilizar ese código en el checkout y, lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto, que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso, y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y, por supuesto, ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.